Buenas noches, queridos amigos y amigas, seguidores de este programa Canal Mundo Alternativo. Ya estoy viendo que se están incorporando los primeros seguidores y para mí de nuevo una gran satisfacción estar con ustedes compartiendo una hora de interesantes conocimientos y experiencias. Y a las personas que se están uniendo por primera vez, les comento que hoy es apenas mi segundo programa y me alegra mucho que ya dentro de las personas que se están uniendo está mi hijo, está Marilyn Rubio, mi querida amiga, y mi gran amiga de Colombia, de Bogotá, Jenny Carolina Abril, de la Etnia Podcast, que está haciendo un interesante trabajo de entrevista de salud conmigo, y los invito a visitar su canal, la Etnia Podcast. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante para las personas que me vieron en el primer programa y para las que me van a ver en esta segunda oportunidad. Les recuerdo que por acá voy a estar difundiendo conocimientos académicos, netamente científicos, y otros conocimientos alternativos o no académicos, o entre comillas lo que llamamos paranormales o fuera del contexto de las leyes estrictas de la ciencia. Hoy es un tema que es básicamente académico y es fruto de una experiencia de 30 años de investigación y docencia en la universidad acá en Venezuela, donde vivo, y además de eso de un doctorado que realicé sobre este tema de los campos electromagnéticos en la salud y el medio ambiente. ¿Cómo influyen los campos electromagnéticos en la salud y el medio ambiente? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué son los campos electromagnéticos? Bueno, ya vamos a empezar a definir algunas cosas, a hacer una breve historia, a definir lo que son campos electromagnéticos, qué factores influyen en los campos electromagnéticos para que incidan en la salud y el medio ambiente. Es decir, qué características poseen estos campos, qué condiciones tienen para que nos afecten de una manera favorable o desfavorable, dependiendo si se trabaja como una terapia, como el caso, por ejemplo, de la magnetoterapia, el caso de la musicoterapia, que es también una terapia electromagnética porque los sonidos son ondas electromagnéticas. Pero no tanto me voy a referir a la parte terapéutica, porque eso viene en próximos programas, sino a la parte nociva como contaminación ambiental y de la salud. Les digo de paso que este programa va a ser subido a mi canal de YouTube Mundo Alternativo, ahí me pueden seguir, y van a ver otros programas que no van a ser vistos por acá por Instagram Live y van a estar en ese canal. Hoy les tengo una idea que me dio un gran amigo, Tommy Cuba, terapeuta, risoterapeuta, muy reconocido aquí en la ciudad, de acá en Venezuela, que me propuso una buena idea de rifar uno de los diferentes estudios que yo hago como terapeuta holístico, que es precisamente el estudio numerológico a la personalidad. Entonces voy a rifar dentro de las personas que me están viendo en estos momentos, y al final, cuando estemos terminando, voy a decir el ganador.
va a ser una rifa de un estudio numerológico y vamos a tener un número, vamos a decir conservador, del 1 al 30. Quien acierte, vayan escribiendo en su mensaje el número que ustedes piensan, y si hay varios que coinciden, bueno, entonces haré la rifa inmediatamente sobre esas personas que coincidan. Se ganará un estudio en PDF que se les enviaré vía WhatsApp o correo de una de las consultas, de las diferentes consultas que yo hago, que son los estudios numerológicos de la personalidad. Así que desde ya comiencen. Ya Marilyn Rubio, mi gran amiga de hace muchos años, también terapeuta y que ha hecho el curso conmigo en 2 oportunidades, Marilyn, de grafología. Después rifaré un estudio grafológico, que es también una buena información basada en el análisis de la forma de escribir. Bueno, comenzando con el tema de los campos electromagnéticos. Seguramente dentro de las personas que me están siguiendo, hay personas que ya conocen sobre el tema, y sobre todo aquellas personas que manejan el campo de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, y también las personas que manejan el campo de la medicina, porque para nadie es un secreto que hoy en día un diagnóstico propio de este siglo XXI son los estudios que nos hacen electromagnéticos a través de magnetómetros y a través de lo que llaman el estudio magnético de todo nuestro cuerpo cuando tenemos una lesión en cualquier parte del cuerpo, bien sea en las piernas, bien sea en el cerebro. Y estos estudios que están muy de moda, sobre todo en enfermedades o patologías terminales, para determinar, por ejemplo, tipos de cáncer, o cuando hay traumatismo de tipo. También se unió mi gran amigo Arturo Acosta, el astrólogo, el mago Merlín. Saludos también a Vanessa, a mi prima Lina. Y bueno, gracias por estar aquí. Bueno, el campo electromagnético y el electromagnetismo, miren, está tan implícito, tan inmiscuido, tan presente en nuestras vidas que ustedes no se imaginan. Y es característico propio como fuente contaminante desde la última parte del siglo pasado y lo que llevamos de este primer cuarto de siglo. Ya estamos en el 2021, estamos a 4 años escasos de cumplir los primeros 25 años del siglo XXI. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué es propio del siglo, de finales del siglo pasado y de este siglo? Bueno, por una sencilla razón, de que después de la Segunda Guerra Mundial, tristemente célebre Segunda Guerra Mundial, fueron donde se pusieron por primera vez a prueba algunos armamentos electromagnéticos. Y a partir de allí, en la década de los 50 y los 60, haciendo un poco de historia y de reseña, de introducción al tema, comenzaron estas carreras armamentistas, bélicas, militares, a desarrollar una tecnología basada en estos campos, que luego, en la década de los 70, comenzó a sonar las alarmas. Y luego en los 80 y los 90 se afianzó esa alarma. ¿Por qué? Porque lo que en principio se comenzó a utilizar como arma para destruir al enemigo, después se nos devolvió como un boomerang, la ley de causa y efecto, y esos efectos nocivos y negativos en los enemigos
también se devolvió hacia las personas que no son nuestros enemigos, que son nuestros amigos. Y estos campos electromagnéticos afectan tanto el reino vegetal, como el reino mineral, como el reino animal, y todo lo que tiene que ver que exista en el planeta Tierra. Además, los campos electromagnéticos suceden fuera de nuestro planeta. Por algo los planetas están organizados en el mundo exterior, en nuestro sistema solar y en las galaxias, y ustedes no ven que se desintegran, que viven en un aparente equilibrio, en un equilibrio real, debido a unas fuerzas que se atraen. Una fuerza muy común que ustedes conocen, electromagnética, es la fuerza de gravedad que hay en la Tierra, que es la que nos permite que nosotros nos mantengamos unidos al plano terrestre, unidos al suelo, porque la Tierra es un gran imán que en su núcleo central atrae por fuerza electromagnética todos los cuerpos que existen en su superficie. Pero realmente, ¿por qué digo que es tan importante? Mire, hay varias razones por las cuales es importante conocer sobre los campos electromagnéticos. Ustedes se imaginan que nuestras células, que están conformadas por átomos, y los átomos a su vez están conformados por unas partículas más pequeñas, como los electrones, los protones, los neutrones. ¿Cómo se unen esas partículas para que logren formar átomos y los átomos formen moléculas y las moléculas formen la materia? Si no, nosotros no existiéramos. No seríamos capaces de existir. La materia no se lograría integrar. Y los diferentes campos, porque hay diferentes campos vibratorios, diferentes frecuencias de ondas electromagnéticas y por lo tanto diferentes campos con diferentes densidades. Entonces, es tan importante conocer los campos electromagnéticos porque así como nos mantienen unidos molecularmente, atómicamente, también originan una serie de radiaciones que se miden en hercios, los famosos hercios o las ondas hercianas, y tienen una longitud determinada y una frecuencia. Ya más adelante voy a explicar en qué se basa eso, qué es eso. Pero la parte negativa tiene que ver con las nanostelas. Tristemente, un nombre acuñado del famoso investigador Tesla, que seguramente muchos de ustedes han oído la marca de automóviles ecológicos eléctricos, marca Tesla. Tesla, junto a Thomas Alva Edison, el norteamericano, se le consideran dos de los científicos que han patentado más inventos. Y en honor a este investigador del siglo XX, Tesla, se le colocó el nombre a la unidad de contaminación electromagnética nanoteslas. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo nos afecta en la salud y en el ambiente, tanto natural como el ambiente construido? Vamos a aclarar. El ambiente natural, por supuesto, es fácil de demostrar porque ustedes están en un río, en la playa, en el mar, en la montaña y están en un ambiente natural. Pero cuando ustedes están en un ambiente construido, como en un edificio o entre edificios, puede ser un parque, una plaza, estamos sometidos a una contaminación electromagnética no solamente natural, sino también artificial. Porque la Tierra, como un gran imán que es un campo electromagnético natural. Y el Sol emite rayos que también son electromagnéticos, los rayos solares.
los rayos ultravioleta. Y para nadie es un secreto, porque uno de los temas más de moda ambientalmente en el siglo XXI es el famoso agujero de la capa de ozono. Y cómo nos incide en la salud y en el ambiente el hecho de que tengamos agujeros en la capa protectora en nuestro planeta Tierra de los efectos de las radiaciones que nos vienen del espacio exterior, y bien específico de los rayos ultravioleta. Ustedes se preguntarán qué son los campos electromagnéticos. Bueno, es muy sencillo. Miren, yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible, porque sé que hay personas que dominan el tema y otras personas nunca en su vida lo habían oído nombrar. Y además porque estos programas van dirigidos a públicos de diferentes niveles de conocimiento y de diferentes niveles de instrucción. La palabra lo dice muy claramente: electromagnetismo, es decir, tiene una carga eléctrica y tiene una carga magnética. Y el magnetismo proviene de los imanes. Ustedes saben que magnetismo, para las personas por curiosidad que les da por abordar la parte histórica, viene de dos ciudades del Asia Menor antiguas, como es Magnesia y Macedonia. De esas dos ciudades surgió el nombre de colocarle a un mineral magnetita, es decir, de donde provienen o con el cual se hacen los imanes, de la magnetita. Y a su vez, la parte eléctrica ya todos sabemos, que es un fluido de ondas que son las que generan los campos electromagnéticos, porque van asociados. O sea, los campos magnéticos van asociados a los campos eléctricos. Los campos eléctricos emiten unas ondas con una determinada frecuencia en magnitud y longitud y tiempo de duración, que hace que se originen los campos magnéticos. Es muy sencillo, por ejemplo, decir que la música es un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque el sonido es un tipo de onda electromagnética. Así como los rayos gamma, los rayos beta, los rayos alfa, los rayos X, muy usado en la medicina, cuando nos hacemos las radiografías. Las ondas hertzianas producidas por las emisoras de radio, televisión, radares. Miren, otras fuentes como los aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar, como el microondas, la plancha, secador de pelo, las afeitadoras eléctricas, los equipos de sonido, las lámparas de iluminación. Buenas tardes a las personas que me están enviando saludos. Ya son varias que me han ido dando los saludos, y al final les voy a dar el agradecimiento porque las voy a ir nombrando, pero para no perder el hilo del programa, que esta vez lo voy a hacer solo nuevamente, pero ya en próximos programas voy a tener entrevistados. Bueno, como le iba diciendo, todos estos equipos electrodomésticos producen contaminación electromagnética. Y hay uno muy conocido que estoy seguro que ustedes están esperando que hable sobre él, pero lo voy a dejar para el final, porque es nuestro querido celular o teléfono móvil o los teléfonos inalámbricos, y también nuestras queridas computadoras, las laptops, las tablets, las computadoras de mesa. Miren, esta fuente, por acá me está haciendo un comentario Juan Andrés, mi hijo, de la instalación de paneles solares también pueden contribuir a la disminución de la contaminación electromagnética en el ambiente. Correcto. Una vez que empieza a hablar de cada fuente emisora
y de qué condiciones rigen la contaminación electromagnética, voy a empezar a hablar de algunas recomendaciones que debemos tener con los diferentes aparatos y equipos, y también con una de las recomendaciones que a nivel energético, como el caso de los paneles solares, debemos comenzar a utilizar en nuestro planeta antes que sea demasiado tarde. Miren, para que tengan una idea, porque ustedes seguramente han escuchado de la contaminación del smog, producto de las emisiones de carbono, de los automóviles, de las industrias, de las famosas chimeneas. También han oído hablar de la contaminación química, de elementos radioactivos en las aguas, en los mares, en los ríos, en los lagos. También han oído hablar seguramente de la contaminación atmosférica, producto de las radiaciones ultravioletas por efectos del agujero en la capa de ozono, de la contaminación sónica, porque cuando pasamos de unos 120, 130 decibeles ya estamos en el umbral, dependiendo del tipo de emisión electromagnética, algunas veces hasta 110, ya más de 110 decibeles, ya es ruido, ya es contaminación electromagnética. Entonces, ¿qué pasa con estos equipos que he nombrado que causan contaminación electromagnética? Que sobrepasan los umbrales de nuestro sistema inmunológico, y al dañar nuestro sistema inmunológico es, por lógica, por consecuencia, dañino para nuestra salud y el ambiente que nos rodea. Miren, dentro de las anécdotas que hay sobre los campos electromagnéticos, para que ustedes vean lo serio que es, por ejemplo, en el caso de las computadoras, que una institución tan científica, tan emblemática en el mundo como la NASA, en Norteamérica, o más en específico en los Estados Unidos de Norteamérica, en la NASA se comenzaron a dar cuenta hace muchísimos años, en la década de los 70, que las personas que están sometidas a un estrés tan fuerte por horas de trabajo tan continuas delante de una computadora, comenzaron a sentir una serie de patologías, entre ellas cáncer, alteración del sueño, dentro de los cánceres el más común, tumores cerebrales, cáncer en la vista y leucemia, cáncer en la sangre, sueño, se dormían por cansancio o repentinamente delante de la computadora, cabeceaban y decían, esto es muy peligroso porque en un instituto de alta precisión, donde imagínense ustedes que se manejan no solamente las naves que se envían, sino todo lo que tiene que ver con la red satelital que rodea al planeta Tierra, junto con otros grandes países en esta competencia espacial como son Francia, Rusia, la India y otros países que recientemente se han venido uniendo en este siglo, como la China, Corea del Sur, Japón. Se empezaron a dar cuenta que en las salas de computación habían más enfermedad que en otras salas que no eran de computación. Y cuando se dieron cuenta de que en las fuentes emisoras de electromagnetismo estaba la causa de la enfermedad, comenzaron a utilizar varias protecciones, como por ejemplo la pantalla esa que le colocamos a las computadoras para evitar que la radiación nos afecte, tanto magnética como visual, lumínica, a nuestra vista. Igual que sucede con las pantallas que se le colocan protectoras a los celulares. Igual. Y les voy a dar una anécdota muy curiosa. ¿Ustedes se imaginan qué se le ocurrió a uno de estos científicos que investigó la contaminación magnética en la NASA
en las personas que estaban en las salas de computación. Investigó y descubrió que la sábila o el aloe vera tiene dentro de su constitución una estructura molecular en sus cristales que absorben las ondas electromagnéticas y por lo tanto el efecto de la computadora disminuyó totalmente. ¿Qué hicieron? Miren, así de sencillo como se los digo y de simple. Colocaron plantas de sábila en diferentes puntos de las salas de computación y de las salas donde hubiese contaminación electromagnética por exceso de iluminación, de cableado eléctrico, de ondas Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, estas sábilas absorben y por supuesto las plantas se deterioran, se mueren, porque los cristales se oxidan y los radicales libres hacen el mismo efecto que en la salud, que es una de las grandes consecuencias que trae la contaminación electromagnética: el aumento de los radicales libres, el aumento de la oxidación a nivel celular, y nos destruyen y nos degeneran la glándula del timo, que es la glándula que tenemos ubicada cerca del corazón, y para las personas que manejamos los términos alternativos, en el cuarto chakra, o el ajna, y es en el timo donde se regeneran las células buenas para que las malas, que todas las tenemos en nuestro cuerpo, no afloren y no se conviertan en cáncer. Entonces, el electromagnetismo es tan importante conocerlo, manejarlo, dominarlo, controlarlo, porque nos altera el sueño, nos produce dolores de cabeza, nos produce malestares digestivos, nos produce fibromialgia y esclerosis múltiple, produce también diabetes. Muchas personas creen que solamente el exceso de la ingesta de azúcar da diabetes. No, la diabetes tiene varias causas. Una causa es emocional y otra causa es precisamente el electromagnetismo. El televisor, las pantallas de televisores, sobre todo los televisores de hoy en día, desde que pasaron de ser analógicos y de tubo a ser los famosos televisores de hoy en día, que son prácticamente grandes computadoras para ver diferentes programas de entretenimiento y de conocimiento. Los televisores son unas grandes computadoras y son también fuentes electromagnéticas de contaminación. Ahora, ¿qué preguntas se harían ustedes? Y por cierto, vayan haciendo las preguntas que tengan pertinentes, porque una hora se recorre muy rápido y ya llevamos media hora de programa, parece mentira, y no he dejado de hablar, no he parado. ¿Qué factores influyen en una contaminación electromagnética? Para que ustedes vayan tomando las recomendaciones. 1. Por supuesto, el tipo de fuente electromagnética que tengo enfrente. No es lo mismo estar frente a un computador que estar frente a un televisor, frente a un microondas o frente a una fotocopiadora, por ejemplo, o un equipo de sonido. A decibeles de sonido muy altos hacen daño. Por eso es que cuando ustedes se colocan los audífonos, automáticamente la computadora y el celular le dice que le disminuyen el volumen y que no le pongan el volumen máximo porque les puede ocasionar problemas. Se han dado cuenta, ¿verdad?, que automáticamente el celular emite ese mensaje. Bueno, entonces 1, la fuente emisora. 2, el tiempo de exposición a esa fuente que yo estoy expuesto. No es lo mismo estar 1 hora, 2 horas, 3 horas frente a una computadora o frente a un microondas para las personas que trabajan, por ejemplo, en la cocina, en los restaurantes, las personas que fabrican alimentos en sus casas, utilizan mucho tiempo el microondas para aligerar el tiempo. También depende, además del tiempo,
perdón, y la fuente, el tiempo de exposición, la distancia. ¿A qué distancia estoy yo de la fuente emisora? Por ejemplo, si yo estoy frente a un televisor, lo más recomendable, no solo para la vista, sino también para el sistema inmunológico, y si son mujeres en estado de embarazo, es mucho más pertinente estar alejado lo más posible, por lo menos a 1,30 m, 1,50 m del microondas, o no usarlo mientras se esté en estado de embarazo, porque altera el feto, altera el bebé que tenemos dentro de nosotros. Y eso le va a ocasionar patologías diversas que pueden ser vistas de una vez con los ecogramas que se van haciendo durante el periodo del embarazo. Gracias a Dios que tenemos esa tecnología actual, que podemos ir viendo si hay alguna anomalía en el bebé. Incluso se pueden hacer correcciones con tratamientos que tienen que ver con algunas terapias alternativas y con algunas terapias de radiaciones conocidas, para modificar algunas alteraciones en el feto antes de nacer, o corregir algunas alteraciones antes de nacer. Entonces, si tenemos en cuenta la fuente emisora de la contaminación electromagnética, el tiempo de exposición y la distancia, vamos a tener mayor o menor grado de consecuencia en nuestra salud y en la parte ambiental. Ustedes han notado, por ejemplo, que cuando entran en algunos ambientes, ustedes sienten el ambiente pesado y dicen: me siento mal, apenas acabo de llegar y ya me duele la cabeza. Por ejemplo, a un sitio que haya un call center, un centro de llamada, un centro de computación donde se hacen servicios de internet, donde hay videojuegos. Hay personas que son muy sensibles y de pronto captan la energía electromagnética de ese espacio y comienzan a sentir cosquilleo en el cuerpo, en la cabeza, dolor en los oídos, dolor de cabeza en las sienes, fatiga ocular en los ojos, problemas de taquicardia, aceleración de ritmo cardíaco, o al revés, baja de ritmo cardíaco, problemas de alteración digestiva, sensación de ansiedad, de desequilibrio. Es porque son muy sensibles a ese flujo invisible de contaminación que no se ve. Miren, no se huele como la contaminación atmosférica, como el smog, no se oye como la contaminación sónica, no se saborea como la contaminación del agua o la contaminación de otras fuentes que ingerimos, pero sí se siente, porque nosotros somos receptores de energía, somos campos energéticos, y como campo energético absorbemos toda la energía que emiten todas las fuentes emisoras de energía. Igual ocurre con los seres humanos. Cuando ustedes tienen una persona que le van a dar la mano o le van a colocar la mano en el hombro y les da corriente, ustedes dicen: ¿por qué me dio corriente? Porque ese emisor, esa persona se está convirtiendo en una fuente emisora de campos electromagnéticos de baja frecuencia, y de pronto está o muy alterada o muy estresada esa persona, o muy activa o con mucha vitalidad, porque no siempre quiere ser sinónimo de que es negativo, y ustedes a la vez le dio corriente porque ustedes como receptores están muy sensibles. Puede ser que el problema sea del receptor, de uno, el que le dio corriente, y no de la persona que le emitió la energía electromagnética. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar precauciones, que ya las voy a ir nombrando una por una, de tomar una serie de recomendaciones para que esas fuentes emisoras de electromagnetismo no nos afecten nuestra salud en mayor o menor grado. Porque a medida que vamos acumulando contaminación electromagnética día a día en nuestros espacios de trabajo, en nuestra vivienda, en nuestro dormitorio,
en los espacios públicos. Entonces eso va deteriorando nuestro sistema inmune, nuestro nivel celular, nuestros órganos, y se van padeciendo una serie de consecuencias que muchas veces no tienen regreso, no se revierten, lamentablemente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de tomar lo mayor posible, porque es inevitable en esta época del siglo XXI, casi inevitable, hay muchas personas que incluso todavía no usan celulares, o muy poco. Hay personas que todavía no usan relojes de pulsera con pilas electromagnéticos, sino que todavía utilizan los relojes que se le dan cuerda, porque de verdad no son nocivos para la salud, los antiguos relojes de cuerda. Pero los relojes que utilizamos, pilas, que utilizamos normalmente, alteran nuestro campo electromagnético. Lo que pasa es que es una contaminación muy pequeña, muy leve, que no causa gran efecto. Pero ustedes pueden comprobar esto con una brújula, colocando una brújula, y le pasan por encima el celular, y ustedes se van a dar cuenta que la brújula se vuelve loca, gira para todos lados, porque les alteramos el campo electromagnético. Miren, como el tiempo va pasando, voy a volver a repetir para las personas que se han ido agregando después del inicio del programa, de que estoy rifando una consulta numerológica con un número que ustedes envíen del 1 al 30 para que reciban por correo o vía WhatsApp una de las asesorías y de estudios que yo ofrezco profesionalmente en mis terapias alternativas. Entonces, repito, estoy rifando un estudio numerológico para aquellas personas que se han ido anexando, con un número que me envíen del 1 al 30, y al final, antes de terminar, vamos a decir quién fue el ganador. Bueno, ¿qué recomendaciones voy a empezar a dar? En primer lugar, vamos a empezar desde el embarazo. A las madres embarazadas, tengan cuidado con el uso del celular, utilizarlo lo menos posible, y si me dicen o me preguntan, porque hasta ahorita no me han hecho ninguna pregunta, si me preguntan de qué lado debo hablar, yo les recomendaría que en lo posible alternaran el uso del celular en ambos oídos, porque cada oído obedece a un hemisferio cerebral diferente. El oído derecho obedece al hemisferio cerebral izquierdo y el oído izquierdo al hemisferio cerebral derecho. En el derecho tenemos la parte instintiva, afectiva, inconsciente, creativa, y en la parte izquierda, que comanda el hemisferio cerebral, en la parte corporal del lado derecho, pasando nuestro canal, nuestro nadis, por todo el centro del cuerpo, por el entrecejo, la nariz, la boca, el ombligo. Toda la parte corporal derecha es comandada por el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la razón, el de la lógica, el del cálculo, de las matemáticas. Entonces, el equilibrio de ambos hemisferios debemos mantenerlo. Por lo tanto, cuando usemos el celular, tratemos en lo posible de alternar los oídos. Y les digo que la frecuencia de contaminación, la frecuencia en la que oscila un celular de última generación, vamos a hablar hasta la cuarta, porque no todos tenemos una quinta generación, gracias a Dios, porque es la generación más nociva en contaminación electromagnética. Los de cuarta generación oscilan entre 1200 y 1800 MHz. Ustedes se imaginan una frecuencia receptiva de 1200 MHz alrededor de 30 centímetros de diámetro sobre el hemisferio cerebral. Para aquellas personas que hablan mucho por celular, yo les recomiendo que utilicen más bien el WhatsApp, el Instagram o los textos.
porque mientras menos cercano estén a los hemisferios cerebrales, menos dañino va a ser para el resto del cuerpo y sobre todo para la parte emocional. Las personas que utilizan mucho las computadoras deben tener en cuenta, igual que la televisión, de no exponerse muchas horas seguidas a esa fuente emisora de contaminación. Para el caso del televisor, doy la siguiente recomendación. Multipliquen por 6 el tamaño de la pantalla en su diagonal. Es decir, vamos a decirlo en términos más sencillos. Cuando usted tiene un televisor de 19 pulgadas, es la longitud que tiene la pantalla de televisión en diagonal. Ustedes multiplican esas 19 pulgadas, que más o menos son 2,5 centímetros cada pulgada, por 6, y eso le va a dar la separación que ustedes deben de tener con respecto al televisor, como mínimo, para que no les haga el efecto dañino electromagnético. En la computadora, lamentablemente, tenemos que estar más cerca por razones visuales, y lo que les voy a recomendar, más que la distancia, es el tiempo de exposición ante una computadora, ante una laptop. Eviten en lo posible pasar de 3 horas continuas frente a una computadora, porque ya a partir de las 3 horas se ha comprobado científicamente por muchos estudiosos, que les voy a nombrar algunos, por ejemplo, para aquellas personas que están en la rama de la investigación de este tipo de fenómenos, Mariano Bueno, un español que ha escrito muchos libros sobre este tema. También Raúl de la Rosa. También el doctor colombiano Jorge Carvajal, que se ha especializado en la bioenergética. En Venezuela existe una doctora, Carolina Blanco, que también es especialista en la materia. Y así infinidad de estudiosos como Julian Huxley, Stephen Cleary, que es un médico muy famoso por haber descubierto el efecto nocivo del electromagnetismo en el cáncer de leucemia infantil, en un estudio en un hospital en Estados Unidos y en la Universidad de Virginia, de la cual es profesor. Bueno, como iba diciendo, en el televisor multipliquen por 6 el número de pulgadas de la pantalla. En el caso de microondas, traten de utilizarlo lo menos posible, sobre todo cuando lo van a utilizar para ingerir alimentos, porque el uso del microondas no solo se utiliza para fabricar alimentos, también se utilizan para fabricación de otros productos, entre ellos cosméticos. Y hay otros aparatos, como por ejemplo los equipos de sonido. Traten en lo posible, sobre todo si lo utilizan con audífonos, de no utilizarlo por mucho tiempo continuo, más de 2 o 3 horas, y con mucho volumen, porque los decibeles afectan nuestro sueño, afectan nuestra vía digestiva y nuestro ritmo cardíaco. Otro problema es la contaminación solar, electromagnética por efecto de los rayos solares. Evitemos en lo posible estar mucho tiempo expuestos sin protectores solares a la incidencia solar en la playa, con nuestro trabajo, en el caso de las personas que trabajan al aire libre, en espacios descubiertos, sin techo, porque los rayos ultravioleta, que es un tipo de radiación de baja frecuencia no ionizante, es decir, que no destruye la materia, pero sí causa deterioro a nivel de la piel, causa los llamados cáncer de piel. También causa pequeños tumores. También el exceso de sol
puede causar problemas de cáncer en la vista, puede causar catarata. Entonces, en lo posible, cuando estemos sujetos a mucho tiempo de radiación solar, sobre todo en las zonas donde somos países tropicales, donde las horas de radiación solar son muy altas, muchas horas, tratemos de usar lentes oscuros que nos permitan controlar esa contaminación electromagnética. Otro tema que me gustaría relacionar con los campos electromagnéticos es decir cómo ha ido creciendo de manera tan vertiginosa esta fuente contaminante, para que comencemos a tomar conciencia a través de organizaciones ambientales y darles apoyo si no pertenecemos a ellas de alguna manera. Miren, en los últimos 40 años, la contaminación que más ha crecido es la contaminación electromagnética. Aproximadamente se ha multiplicado por 250 millones de veces. ¿Ustedes se imaginan eso? 250 millones de veces se ha aumentado aproximadamente de los 80 hasta la fecha de 2021 la contaminación electromagnética. ¿Cuántos celulares creen ustedes que habrán en el mundo? ¿Cuántas computadoras se imaginan ustedes que habrán en el mundo ahorita? Y hay una fuente de contaminación electromagnética de la cual nosotros lamentablemente no tenemos ningún poder sobre ella, salvo protestar, denunciar y hacerles un llamado de conciencia a las grandes potencias satelitales, a los grandes países que tienen desarrollado la tecnología satelital, es decir, externa a nuestro planeta, que eviten en lo posible el uso desmedido de esa tecnología, porque cuando los rayos atraviesan nuestra atmósfera terrestre y llegan acá como microondas, algunas veces con carácter nocivo y con carácter de maligno, de mal uso, tengo que decir con toda propiedad y con toda responsabilidad de que han sido utilizadas armas electromagnéticas para aniquilar poblaciones en el planeta. En algunas últimas guerras y en algunas que están actualmente sucediendo, como en el caso por ejemplo de Siria, en el caso de Irak, en las dos guerras que hubo en Irak, en el caso de la misma Afganistán que está ahorita de moda, han habido muchas emisiones de radiaciones desde afuera de armamentos electromagnéticos que han ocasionado la muerte súbita en fracciones de segundo. Ya no hace falta que nos lancen una bomba atómica, que es una contaminación electromagnética ionizante, es decir, destructora de la materia. Imagínense ustedes que las bombas atómicas actuales son más o menos 50 veces más potentes que las que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan lo que ocasionó en Japón si lo multiplican por 50 veces? Y todavía estamos padeciendo en el planeta Tierra, no solo en Japón, en todo el planeta, efectos de esas radiaciones electromagnéticas ocasionadas por esas dos bombas atómicas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces debemos tener conciencia de lo que significan los campos electromagnéticos, sobre todo los de baja frecuencia, que son los electrodomésticos y los equipos de uso laboral, como las computadoras básicamente, todo lo que es digital, para que tengamos un uso más controlado de ellos, no abusemos,
para que evitemos enfermarnos. La alimentación es una buena manera de evitar de que por efecto de la oxidación de los radicales libres nos enfermemos y evitar de que la contaminación electromagnética nos haga daño. El consumo de los vegetales, la fruta y las hortalizas nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y por ende el efecto electromagnético de todas estas fuentes emisoras que hemos hablado. También una gran fuerza que nos ayuda a combatir el electromagnetismo negativo, aunque ustedes no lo crean, es el amor entre los seres humanos. Miren, la fuerza del amor también emite y modifica los estados de frecuencia vibratoria en el ser humano, en nuestros cuerpos, tanto físico, emocional como espiritual. Y por supuesto que eso ayuda a que la persona, mientras más amor sintamos por nosotros mismos, y mientras más personas, mientras más profesemos amor por los demás, es una manera de protegernos de esta contaminación electromagnética. Miren, hasta ahorita nadie ha pegado la rifa del 1 al 30, nadie ha emitido el número ganador. Si no sale un ganador, entonces tendré que seleccionarlo de las personas que me envíen un mensaje a mi WhatsApp. Las personas que me escriban a mi WhatsApp diciendo que vieron el programa, entre esa persona entonces elegiré el ganador. Y de no ser así, será en el próximo programa que lo volveré a repetir la rifa, porque hasta ahora nadie se ha acercado al número ganador de hoy. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora que ya estamos a punto de terminar, escasos 6 minutos, sobre los campos electromagnéticos? Quiero decirles que para las personas que no logren ver este programa, que luego lo estén viendo por Instagram, que también van a estar en mi canal de YouTube, canal Mundo Alternativo, y lo pueden repetir y reenviar a las personas que ustedes quieran compartir, que les agradezco lo hagan, los que lo han visto, porque sé que hay muchas personas padeciendo enfermedades que los médicos o los terapeutas nos dan con los exámenes porque no están en causas físicas medidas por la medicina tradicional. En algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que sí son medidos por la medicina tradicional. Cuando usted le hace una resonancia magnética, por supuesto que le van a detectar algunas anomalías producidas por problemas electromagnéticos. Pero le van a detectar sobre todo el síntoma, el daño, el mal. Pero el médico tradicional y muchos terapeutas alternativos cometen el error de no preguntarle a la persona o al paciente por alguna de estas fuentes que he citado en el programa, causante de enfermedad. Y entonces no pueden aplicar correctamente alguna terapia alternativa o algún tratamiento médico tradicional, porque no está el problema en un antibiótico, no está el problema en un analgésico. ¿Cuántas personas no sufren de migraña o dolor de cabeza y no logran calmarse con ningún medicamento? Y les hacen encefalograma, resonancia magnética y no dan con la causa. Bueno, comiencen a analizar cuántas horas están sometidas al celular, cuántas horas están sometidas a la televisión, cuántas horas están sometidas a la computación, cuántas horas están expuestas a un microondas los que trabajan en restaurantes, en cocina, o están expuestas, por ejemplo, a fotocopiadoras, las personas que trabajan con fotocopias. Esas personas van a comenzar a sentir mejoría cuando logren encontrar un terapeuta que le mida bajo algunos instrumentos que posteriormente en programas sobre equipos
de radiestesia, mecánica, se detectan. Y se me olvidaba una parte muy importante para las personas que seguramente me harán preguntas científicas o se harán la pregunta cuando lleguen a ver este programa en el canal de YouTube o en Instagram. ¿Cómo se mide que realmente hay contaminación electromagnética en un espacio? Miren, a través de unos equipos o aparatos que se llaman magnetómetros, que miden la cantidad de nanostelas, que es la onda de contaminación electromagnética que existe en un ambiente determinado o en un determinado cuerpo físico, o con equipos como el biodermatrón, que es un equipo que tiene dos electrodos, uno negativo y uno positivo, conectados a un medidor de frecuencia en una computadora, y me permite determinar en qué grado de vibración electromagnética está mi físico y mi campo áurico. Imagínense ustedes lo interesante y lo importante de tener estos equipos. Repito, biodermatrón. Lo hay de última generación y lo hay de los antiguos. Los de última generación vienen acompañados con un programa que se le conecta a la computadora o a la laptop, y ustedes pueden ver su cuerpo físico y su cuerpo áurico, su campo electromagnético que ustedes emiten como fuente de energía y que también reciben. A veces nosotros entramos a diferentes espacios de nuestra vivienda o sitio de trabajo y sufrimos ciertas alteraciones en nuestro cuerpo y algunos cambios emocionales y físicos que se deben a ondas electromagnéticas. Así que los invito a que las personas que vieron el programa corran la voz para que lo vean por Instagram o por el canal de YouTube, para que puedan enterarse de estos conocimientos. Y además les ofrezco y les pongo a la orden por mi número telefónico o por mi correo el libro que escribí sobre una investigación de 30 años aproximadamente sobre este campo, que es el libro de los campos electromagnéticos en la salud y el medio ambiente. Mi número telefónico, por el cual me pueden escribir, porque tengo dos líneas, siempre lo digo, es el que tengo en Venezuela, que es el más 58 412 079 2098, más 58 412 079 2098. Con mucho gusto estoy a la orden para hacerles llegar ese libro que he publicado en PDF, forma digital, sobre los campos electromagnéticos en la salud y el ambiente. Y estoy seguro que las personas, por muy sencillo que sea su nivel de preparación, mira, hasta un ama de casa va a entender lo que ahí está escrito, porque hay temas manejados de una manera muy sencilla, asequible a cualquier nivel de instrucción. Entonces, bueno, le doy las gracias nuevamente por haber visto y escuchado este segundo programa en mi Instagram Live, canal Mundo Alternativo. De verdad estoy bastante contento porque tengo muchos temas de qué hablar, y todos los martes de 7 a 8 estaré con ustedes, hora de Venezuela y hora de la costa este de Norteamérica, para las personas que están en el exterior, hagan su equivalencia en sus horas de países, tanto en Latinoamérica como en Europa, y puedan nuevamente encontrarse conmigo el próximo martes en un tema interesante que por las redes estaré promocionando, por Instagram, por mi canal de YouTube, por Facebook, y algunas personas que tengo su número por WhatsApp. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, haberme visto, y como siempre, que Dios nos bendiga a todos, y nos volveremos a encontrar en este programa Mundo Alternativo. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao.